Hola, les habla Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, y quiero hacer unos breves comentarios a la publicación en Gaceta de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero, cuya Gaceta apareció el día de ayer, 31 de mayo, y que corresponde al número 6742 extraordinario de fecha 22 de mayo. Bueno, el punto es que esta ley, bastante corta, tiene apenas 13 artículos. La mayoría de ellos no agrega nada a la situación de las potestades del poder público en Venezuela. Eh, es decir, una noticia en este país sería que una ley le dé poderes que no tenga al poder que ya lo tiene todo, ¿no? Entonces, en este sentido, decir que esta ley habilita o da competencias o capacidades que el Estado no tenía, pues es ajeno a la verdad. En la medida en que en Venezuela, el Estado venezolano, podemos calificarlo de omnipotente. Y por eso no entendemos cuál es la finalidad de la ley, porque no, como digo, no otorga nuevas competencias o le da especiales capacidades al Estado para actuar en defensa de activos que están en el exterior. Y por eso la mayoría de las disposiciones son bastante redundantes en la medida en que habla de nulidad, de que todos los actos que se hagan sobre el manejo de activos por autoridades que no sean reconocidas por las venezolanas son nulas de pleno derecho, etcétera. Entonces, a partir de ahí, no vemos cuál es la contribución eh, particular que esta ley pueda dar a este tema. Sin embargo, lo que sí nos preocupa son los últimos tres artículos que tienen la parte sancionatoria y que creo que realmente corresponden a los fines de la ley, los fines verdaderos de la ley. Lo primero que tenemos que señalar es que en el artículo 12 se habla de que toda persona que usurpando o atribuyéndose la representación de la República participe de cualquier modo en actuaciones, negociaciones, ofertas vinculadas al tema del manejo de activos en el exterior, será sancionado penalmente. Y entonces se agrega un párrafo aparte, así dice, que los bienes y efectos de personas a que se hace referencia en este artículo serán objeto del procedimiento de extinción de dominio. Entonces, claro, el tema aquí es que lo que la ley no dice es lo preocupante, porque lo que debió decir la norma es que si esa persona obtiene beneficios, esos beneficios podrán ser objeto, o esos bienes que se originan de ese supuesto enriquecimiento, deberían ser objeto de la ley de extinción de dominio. Pero tal y como está el artículo, pareciera que todos los bienes de una persona vinculada a estas actividades pueden ser objeto de la ley de extinción de dominio, y esto es sumamente preocupante, en la medida en que podría generar acciones contra personas que no han tenido ningún lucro por este tipo de actividades, pero que por participar en las mismas pueden perder bienes que se hayan generado de sus actividades ilícitas. Por otro lado, el artículo 13 establece que cualquier persona que directa o indirectamente haya actuado en este tipo de actuaciones de manejo de activos en el exterior serán sancionados con prisión de 15 a 20 años. Y aquí reiteramos nuestra observación general de que en todo lo que tiene que ver con persecución política las penas son altísimas, en este caso de 15 a 20 años. Pero, por ejemplo, las penas para la corrupción en el país son muchísimo más bajas. Es decir, el que roba 3.000 millones, la pena máxima será de 10 años. En cambio aquí, participar en este tipo de actividades de manejo de activos en el exterior de 15 a 20. Además de que lo más preocupante del artículo 13 es que habla de que participar directa o indirectamente, violando el principio de tipicidad en la medida en que un delito tiene que ser claramente señalado cuáles son los elementos que lo conforman. Y al hablar de que eh, se participa de manera indirecta, queda entonces ahí una gran discrecionalidad a considerar que es indirecto. Es decir, si un abogado emite un dictamen que le piden sobre un tema general de derecho y ese dictamen posteriormente es utilizado en una de estas actuaciones de manejo de activos en el exterior, esta persona no puede ser objeto de responsabilidades por emitir una interpretación de una norma. Entonces, pero de acuerdo con esto,
podría serlo. Entonces ahí viene nuestra preocupación. Sin embargo, lo más grave de esta ley es el artículo 10, en la medida en que se señala que, el artículo 11, en la medida en que se señala que el Ejecutivo creará un registro de personas que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contraposición o en contravención a las disposiciones de la ley. Entonces, dense cuenta que no es un registro hecho con condenados por la ley, a personas que hayan sido objeto de un juicio y que hayan sido condenados por ello, sino personas que pretendan, es decir, que tengan la intención de. Entonces, ahí queda una enorme discrecionalidad de quienes pueden ser o no parte de este registro y que además no necesariamente tienen que ser condenadas por ello. Entonces, con una simple sospecha de que alguien va a actuar en una negociación de activos en el exterior, puede ser incluida en el registro. Y eso además genera una consecuencia de formar parte en este registro. Dice, dichas personas y entidades no podrán contratar con el Estado ni otorgárseles ventaja o beneficio alguno en el marco de procesos de negociación o reestructuración de creencias. Entonces, claro, digamos que la sanción no es demasiado grave en la medida en que si usted no es contratista, pues no le va a generar ningún problema estar en ese registro, pero desde el punto de vista jurídico sí es algo muy grave. Primero porque, como digo, es una condena sin proceso, sin derecho a la defensa por parte del Ejecutivo, y además no se dice cuál es el fin, cuándo puede terminar esa sanción de no contratar con el Estado o no tener beneficio o ventaja alguna en negociaciones de acreencia. Es decir, es una pena perpetua, entonces, es una pena que no tiene fin. Eso está prohibido expresamente por la Constitución. Entonces es sumamente preocupante porque estas sanciones que violan expresamente la Constitución y los pactos de derechos humanos se hacen en el marco de seguir el ejemplo de Nicaragua, donde ya no basta privar de libertad a los opositores, sino que también se les condena una especie de muerte civil, donde se les niega la nacionalidad, donde se les destierra, etcétera. Entonces, cuando ya el Estado no le basta con privar de la libertad a los opositores políticos, sino que además les impone penas perpetuas o incluso sanciones totalmente desproporcionadas por vinculaciones de tipo indirecto, es algo que nos debe generar alarma.